Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. ¿Cómo están, chicos? Les habla el profesor Francisco Bazán. El tema es genética, viendo conceptos generales, conceptos básicos. ¿Correcto? Bueno, empecemos entonces. Primero veremos qué cosa es la genética. Es la ciencia parte de la biología que se encarga del estudio de la variabilidad y la transmisión de las características hereditarias de una generación a otra, es decir, de la herencia biológica. A ver, veamos algunos conceptos básicos que vamos a necesitar para el desarrollo de este tema. Primero, ¿qué cosa es la herencia? La herencia, primero diríamos que el padre de la herencia fue Gregorio Mendel, un monje austriaco. Tuvo como objeto de estudio el Pisum sativum, que es la arveja, ¿no? El término que usó básicamente es el factor. En ese tiempo no se conocía el término gen, ¿de acuerdo? Utilizó un mecanismo de transmisión de los genes de una generación a otra y le llamó herencia, ¿de acuerdo? Se llama herencia. La herencia es el producto, la interacción entre el gen y el medio ambiente, ¿no? El gen y el medio ambiente interaccionan y forman lo que se conoce como herencia. ¿Okay? Muy bien. Básicamente, lo que es el cromosoma, ¿no? El objeto de estudio para la herencia, para la genética, ¿de acuerdo? Vamos a ir definiéndolo poco a poco. El cromosoma es esta estructura que es producto de la cromatina condensada, ¿ok? La cromatina es una estructura que está dentro del núcleo, eso lo habíamos visto en clases anteriores, que está constituido por histonas, que son proteínas, ¿no? Y luego también está involucrado el ADN, pero esos son términos que nosotros vamos a ir colocando, o nos vamos a ir definiendo en el transcurso de la clase. A ver, ¿qué cosa es la cromatina? La cromatina es el compuesto que va a formar los cromosomas, ¿de acuerdo? La estructura filamentosa, formada básicamente por ADN, ARN y proteínas como las histonas, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos un cromosoma, lo estiraríamos o tendríamos hasta el final el ADN. Esa es la cromatina, ¿no? Repito, es una estructura filamentosa formada por ADN, ARN y proteínas, en este caso histonas. Los cromosomas que contienen a los genes, ¿ya? Son cuerpos celulares que se forman por la condensación de la cromatina, como hemos dicho, y está formado por histonas y ADN, básicamente. ¿De acuerdo? El gen. ¿Qué cosa es el gen? El gen o cistrón, llamado unidad funcional, es el segmento o porción del ADN que controla un determinado carácter, ¿ya? O carácter. Es el segmento funcional del ADN. Cada una de estas estructuras es un gen, ¿ya? Que se halla en un locus, un lugar en el cromosoma. ¿Okay? Se representa mediante la letra del abecedario. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver. Cromosomas homólogos son un par de cromosomas. Uno es de origen paterno, ¿no? Y otro es de origen materno. Morfológicamente son iguales, aunque genéticamente son similares. No son iguales, ¿correcto? El locus es el espacio físico, el locus es el espacio físico que ocupa un gen en el cromosoma. El loci es el conjunto de locus. Es el plural de locus. El alelo es el que se representa mediante una letra. ¿Ya? Son variaciones de un gen determinado para un carácter. Así, por ejemplo, el gen que controla el carácter del color de la semilla de la arveja, ¿ya? Puede ser un alelo de color verde o de color amarillo. ¿Okay? Ahora, cuando el alelo o gen es dominante, se expresa siempre, ¿ya? Eso es muy importante. El alelo o gen es dominante, siempre se va a expresar, ¿ya? Y se representa mediante letras mayúsculas, ¿no? Como la A, B, C, pero en mayúsculas. También existe un alelo G o gen recesivo, ¿ok?
este gen nunca se manifiesta, ¿ya? No se expresa, ¿okay? Porque es recesivo, y se representa mediante letras minúsculas para efecto de problemas dentro del capítulo de genética. ¿Ok? Muy bien. Homocigotos. ¿Qué cosa es el término homocigoto? Bueno, se llama homocigoto o alelos iguales, ¿ya? También se les llama puros o líneas puras. Es un individuo homocigoto, un individuo es homocigoto para un carácter, ¿ya? Para un gen en particular, cuando los dos genes son idénticos para un mismo carácter específico. Significa que posee dos copias idénticas de ese gen para un rasgo dado en los dos cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? El homocigoto dominante, ¿de acuerdo? Si recuerdas anteriormente cuando habíamos dicho el caso de los alelos dominantes se representaba mediante una letra, ¿de acuerdo? Entonces el homocigoto dominante se representará mediante dos letras mayúsculas. Homocigoto dominante, ¿ya? No te olvides. Y el homocigoto recesivo, y de igual manera, se representará mediante dos letras minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a los homocigotos. En cuanto a los heterocigotos, son alelos diferentes, llamados también híbridos, ¿ya? Entonces, el híbrido es, digamos, un heterocigoto, ¿ya? Se representa mediante un gen dominante y otro recesivo, o sea, una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿ya? Generalmente, el que siempre se expresa es el dominante, ¿ya? El dominante es el que siempre se expresa. No olvides. El genotipo. ¿Okay? El genotipo es la constitución genética interna, íntima del individuo. Está determinado por los genes alelos. ¿De acuerdo? El fenotipo, por el contrario, es la expresión del genotipo. Eso es observable, es medible. Resulta de interacción, como habíamos dicho, de interacción del genotipo y el ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, hay estructuras externas que son fácilmente observables, como el color de los ojos, de estatura, etc. ¿Ya? Y hay otras estructuras internas como el grupo de sanguíneo, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides. El genotipo, gen, viene del algo interno, la constitución interna del individuo. Fenotipo viene de la constitución externa, es decir, los característicos que podemos ver. Color de los ojos, el color del pelo, la estructura del pelo, de acuerdo a la forma del ojo, del lóbulo de la oreja, si tiene o no óvulo, en fin. Esas características físicas corresponden al fenotipo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y finalmente, el genoma es el total de genes de una especie. En el caso del cariotipo humano, se estipula que más o menos son entre 30.000 y 40.000 genes, ¿no? Y como cada célula contiene 46 cromosomas, se calcula que cada cromosoma contiene cerca de 900 genes. Muy bien, chicos, eso es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver después, en las próximas semanas, a seguir hablando de genética. Espero verlos pronto. Muchas gracias por su atención. No salgan innecesariamente a la calle. Cuídense mucho. Protéjanse y lávense constantemente las manos. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.